la pasas. Me quedé chiquito. Ah, mira, muchas gracias. Aunque esta sillita es más chiquita. Bueno, vamos a avanzar sobre el tema. Antes de eso les quiero presentar, lo pondremos en la página. Me escribió de Estados Unidos Eduardo Mendieta. Acaba de escribir un artículo interesante en Stanford Encyclopedia of Philosophy sobre filosofía de la liberación. Entonces la vamos a poner en la página para que puedan ustedes leer la visión de un miembro de la comunidad de pensamiento latinoamericano que es profesor en la Penn University. Estuvo hasta ahora en la Stony Brook, pero ahora pasó a un lugar mucho más importante. Eduardo Mendieta, muy amigo, ha estado muchas veces en México. De paso veo a Gabriel y me habló Isabel de Sevilla, que ya defendió su tesis doctoral sobre la política de la liberación, y me habló hace un rato y me dice: lo que más me llamó la atención en la defensa de mi tesis en Sevilla, 5 profesores, es que como no conocen la filosofía de la liberación a la que sostenía la tesis, más le objetaban lo que piensa la filosofía de la liberación que lo que la tesis indicaba. Pero entonces fue una discusión. Dice, yo no me esperaba una discusión, pero en Sevilla también hay un amigo, se llama Sánchez Robles, y es un profesor que conoce nuestra filosofía y la pudo un poco defender. Le decía, ¿y qué te criticaron? Esta crítica que usted hace a Max Weber, ¿no? Son profesores europeos muy weberianos. Y luego también, ¿qué es eso de centro y periferia? Esto ya es una cosa superada. Entonces uno se encuentra con profesores europeos que no entienden nada de lo que está pasando en el mundo. Pero es interesante porque ya no dependemos de ellos. Sin embargo, hoy voy a volver a uno de los clásicos del pensamiento eurocéntrico. Y a tal punto que preparando esto me puse a releer textos de Aristóteles. Y entonces volví a trabajar un poco una obra que la voy a hacer pasar para que ustedes la vean, aunque sea como un objeto de contemplación. Aristóteles, ópera. Esta es la edición donde se consulta siempre a Aristóteles. Son 2 tomos, pero la verdad que tenía que traer el segundo también, pero ya estaba demasiado pesado y me traje nomás que el primer tomo, que de paso es el tomo más lógico, más
metodológico. En el segundo está el segundo tomo, la metafísica, las éticas. Nosotros siempre cuando citamos a Aristóteles, se pone libro de la metafísica 2, capítulo tal, y después se ponen unos números. Por ejemplo, ¿y qué significa eso? Eso significa la página de este libro, la página 1018, que tiene dos columnas, la columna A y la columna B, y tiene después bien numerados 5, 10, 15, 20, 25, 30 líneas. Entonces, cuando uno lee eso, sabe qué página, qué columna y qué línea, y ahí se puede perfectamente saber el texto. Yo cito así Marx también. Cuando cito Marx, mega, página tal, línea de la 10 a la 12. Algunos dirán, es muy escrupuloso. Pues sí, es muy escrupuloso. Hay que saber cada autor cómo se cita, y en este caso Aristóteles se cita con esta obra. Esta obra fue, como es de esperarse, de un alemán, allá por 1861, que unió como 60 manuscritos distintos que todavía existían en bibliotecas del Cairo, de Marruecos, de París y demás, y por comparación de algunas diferencias hizo el texto crítico de Aristóteles, y da la casualidad que justamente la primer página de la columna A del libro primero de las categorías va a empezar por una palabra que dice homónima. Homónima. Entonces, estos días me puse a leer un poco Aristóteles, y como estuvimos no hace mucho en el Congreso Mundial de Atenas con un grupo también de compañeros mexicanos, fue muy interesante estar ahí en Atenas junto a la Acrópolis, y fuimos al Liceo, y el Liceo es un gran edificio donde Aristóteles, después de su expulsión, volvió a Atenas con la ocupación de Alejandro, y es como una hectárea, es enorme, es una cosa muy grande. Lo que pasa es que ese liceo no es en la época, la vida de Aristóteles, sino que fueron 5 siglos, desde el tercer siglo antes de la era común hasta 2 siglos y 3 después, hasta que por último se cerró la academia, pero ya el liceo se había cerrado antes. Quiere decir que lo que se considera obra de Aristóteles no es tanto de él solo, sino de la escuela. Y es interesante, Aristóteles tiene una cantidad enorme de investigaciones sobre los animales, sobre las plantas, tipos de plantas, géneros, especies. Él le va aplicando sus categorías lógicas, pero tiene una enorme, diríamos así, información. ¿Y de dónde sacó todo eso? Lo sacó de Alejandro. Es decir, su alumno Alejandro, cuando él estaba en el exilio, pues se transformó en el gran emperador y ocupó Egipto. Y entonces parte de 30 siglos de pensamiento filosófico egipcio pasó al Liceo. Y entonces muchas cosas que se atribuyen a Aristóteles en realidad son los peripatéticos adaptando y absorbiendo el conocimiento de la Mesopotamia, Persia, Egipto y el Mediterráneo, una información tremenda. Aristóteles fue un pensador
muy interesante. Hablaba con Juan Carlos, que no está todavía hoy por aquí, pero me decía, yo soy más bien platónico, me decía él, yo más bien he sido más aristotélico, pero ahora voy a tener que también ponerle su distancia a Aristóteles, porque él tiene una enorme pasión por la precisión, y esa precisión es la univocidad, y eso es lo que también va a de alguna manera heredar la modernidad, y es el tipo de racionalidad que tenemos que poner un poco en cuestión. Pero de todas maneras les diría que subjetivamente ahora estoy un poco trasladado a Atenas, aunque sea un tanto contradictorio de mi crítica continua al eurocentrismo. Y esta muchacha en Sevilla que defendió su tesis, pues también, claro, los profesores se defendieron de esas críticas al eurocentrismo, ¿no? Les duele cuando uno habla de esas cosas, pero no podemos menos que seguir haciéndolo. El método que estoy queriendo este semestre clarificar no es solo analógico, y anticipo, la próxima clase la va a dar el profesor Mauricio Beuchot, que es nuestro especialista nacional sobre el tema de la analogía, y le he pedido que exponga los 3 tipos de analogía para el curso. Así que será un curso normal, aunque yo no esté. Debo decir que voy a ir a California a dar unas conferencias en la universidad, en State University, porque me invitó Ricardo Gómez, que es un gran epistemólogo, que ahora ya se ha retirado de la universidad y ha hecho una especie de cátedra y me ha invitado a dar una conferencia. Por eso el próximo miércoles no vengo, pero dejo a alguien que me reemplaza muy bien, porque ese tema se lo doy a él y lo doy por sabido. Va a ser la primera explicación de los tipos de analogía. Pues bien, Aristóteles habla de la analogía en muchos libros, y hoy vamos a repasar algunos. Pero también habla de la dialéctica. Pero la dialéctica para Aristóteles no va a tener tanto el sentido, por ejemplo, cuando en Marx hablamos de dialéctica, o aún el propio Hegel. Dialéctica para Aristóteles va a ser algo distinto. Y es necesario verlo porque está en el fondo lo que podríamos llamar el método ontológico. Ayer dando una clase, un alumno me dice, maestro, ¿qué es lo ontológico, no? Ya he repetido demasiado el concepto, pero habrá algunos nuevos. Entonces, ontológico tiene que ver con la totalidad y lo óptico con los momentos internos de una totalidad. Pero claro, esa totalidad puede ser también unívoca o puede ser análoga. Entonces, el tema de la dialéctica, yo lo voy a articular al tema de la analogía. Va a ser un método analógico, pero dialéctico, en un sentido primero aristotélico, pero después actual. Cuando tuve que trabajar el tema que es la dialéctica, pues la verdad que el que más me aclaró el tema fue Jean-Paul Sartre. Tiene 2 tomos enormes, 5 capítulos. Sartre escribía de corrido y no se puede poner índice a la obra. Hay que leerla entera para enterarse de qué se trata, ¿no? Entonces hay que darle tiempo. Pero ese libro sobre la dialéctica que escribe Sartre es extraordinario y me sirvió a mí para entender el tema de la dialéctica. Va a ser
la dialéctica analógica. Pero empecemos por la dialéctica, que fue lo clásico en el estudio de la filosofía. Aristóteles entonces, que nace por allá por el 384 antes de la era común, en el cuarto siglo. Justamente leyendo estos días me metí a leer muchas otras cosas y es muy interesante entre las cosas que él dice en el libro de la política, cuando habla de los distintos tipos de organizaciones, por ahí habla del Egipto, como les dije, y dice: la antigüedad de todas estas constituciones indicadas viene de la historia del Egipto. Los egipcios en efecto se estiman como ser la más antigua de las naciones y ellos han tenido siempre leyes y un sistema político. Él habla de Egipto como lo clásico, no Grecia, y eso fue también tenido en Europa hasta el siglo XVIII como lo clásico, Egipto. Pero después en el siglo XIX es que pasa Grecia a ser lo clásico y para nosotros la facultad es Grecia. Como siempre digo, y tenemos como signo, de paso un signo, semellón, es un problema también de significación. Hay una cosa real, hay un signo que tiene un significado y además se le pone un nombre. Quiere decir que tenemos los tres niveles, ¿no? La realidad, un signo y una palabra. El problema de la analogía va a estar qué palabras escogemos para los temas que tienen por contenido conceptos, qué tipo de conceptos son con respecto a la realidad. Y entonces allí ya se juega mucho del destino del pensamiento, porque si yo intento solo tener signos unívocos, claros y distintos, me va a desaparecer los signos que Aristóteles justamente va a llamar heterogéneos. Y uso la palabra que después volveré, hétera, que es otro, heterogéneo. ¿Qué es lo que significa? Que tiene múltiples, plejo, eidos, conceptos. Entonces, heterogéneo es aquello que tiene muchos conceptos, porque la realidad es demasiado rica y por ahí se va a ir abriendo el camino. Los egipcios eran más abiertos en este sentido, pero en fin, leyendo a Aristóteles volví a encontrar algunos textos en donde él se remite a Egipto diciendo: los que comenzaron la filosofía fueron los egipcios, no los griegos. Entonces hay que empezar por ellos para entender aún a los griegos mismos. Bien, Aristóteles le va a dar el concepto de dialéctica otro sentido que Platón. Platón, su maestro, usó mucho la palabra dialéctica. Y la dialéctica va a ser el elevarse desde la doxa a las ideas y de las ideas más simples, complejas, hasta la más simple de todas, que va a ser la idea de Toen, lo uno, que va a ser la última de las ideas. Pero es interesante, él parte de lo que llama doxa. Vamos a escribir así, doxa. La doxa para Platón es el punto de partida. Y el punto de partida es lo empírico, lo cotidiano. Pero eso cotidiano para él es apariencia.
va a ser el fenómeno, es lo que aparece. Y esto va a ser usado después hasta por Husserl y vamos a llegar a Heidegger y a lo que pensamos nosotros. Lo que se presenta, la botella que tengo enfrente, aparece en el mundo, la doxa. Pero la doxa es también lo opinable. La doxa es de lo que no se tiene ciencia ni certeza. Y entonces Platón pues descubre, en cierta manera, porque ya son cosas más antiguas, el concepto de idea. La idea es lo que se encarna en las cosas. Pero ¿dónde están las ideas? Entonces Platón no sabe dónde y le llama el topos Uranus. Es un mundo celestial en donde se encuentran las ideas. Y esto va a llegar hasta Moore, en 1904, en el Principia Ética del gran analítico, y los analíticos mismos van a hablar de los valores, que son como una idea. ¿Y dónde están los valores? En un tercer mundo. Debo decirles que la cosa es bastante más simple. Las ideas están en el cerebro. Son mapas neuronales conectados. Yo en eso soy materialista. El topos Urano de Platón era nuestro cerebro. Y claro, misterioso y no sabiendo dónde situarlo, se lo decía de esa manera. Entonces la dialéctica era pasar de ideas más complejas a las más simples. Ahí tenemos una idea ya, a su vez, metodológica. Tenemos que partir de la botella, perdón, si lo voy a secularizar a Platón, porque para él todo esto tenía un ámbito así, teológico prácticamente, pero el pasaje de una idea a otra hasta llegar a la más simple, ese pasaje es un ir sobre una pasando a la otra. Va a ser lo va a llamar Marx, Übergehen. Über, ir más allá, Gehen, caminar, go. Übergehen es pasar de un horizonte a otro horizonte, a otro horizonte, hasta llegar al primero, Toen. Digo Toen y no Toon, porque Toon, ontos, es el ser, que sería el ente, pero no, él llega a lo uno, que es lo originario. Debo decir que para los aztecas, lo originario no era uno, era el dos. Y ahí vemos que los aztecas también, y en el mundo general americano, porque eso es de Alaska hasta Tierra del Fuego, todas nuestras teogonías de las culturas originarias se originan en el dos, padre-madre. Y por eso es padre-madre, y en realidad dicen madre-padre primero. Primero la madre y después el padre. Las abuelas y los abuelos, los más viejos de los viejos, van a decir los zapatistas. El dios dual, eso es Quetzalcoatl. Coatl, el cuate, el dos, el otro. Y Quetzal, lo divino, porque era la divina pluma, era el principio azteca, dos. Para los griegos, en cambio, era el uno. Y si yo pienso, ¿cuál de los dos tiene más capacidad de ser el horizonte del pensamiento, el uno o el dos? El problema de los griegos y del Indostán y de también el Lao Tse y todas las grandes filosofías del Asia fue cómo se pasa del uno a la pluralidad. Cómo el uno devino muchos. Si ese coprincipio que determina el uno y lo transforma en muchos es tan eterno como el uno,
Pues entonces no fue uno, sino fue dos. Y ellos llamaron Hülle, materia, al principio de determinación del uno, que lo transformaba en dos. Pero el problema está que ese Hülle, que es materia, pero materia en el sentido más abstracto, ya sería un coprincipio del uno. Y si no, el uno nunca podría haber salido de su unidad. Ahí hay un problema de irracionalidad. ¿Cómo se pasa del uno a lo múltiple? Se los dejo porque nunca lo resolvieron. En cambio, si yo parto del 2, es muy fácil pasar del 2 al 4, los 4 es la policopa, y de ahí al 8 y de ahí a la multitud, como pensaban los aztecas. Es más racional partir del 2 que no del 1 si vamos a pensar en estas ideas trascendentales. Y bien, Platón plantea una dialéctica como pasaje hasta llegar a la primera unidad. Plotino, que va a ser el gran filósofo de Alejandría, pero 2 siglos después de la era común, 500 años después Aristóteles, 600 después Platón, miren cuánto tiempo, hace la gran síntesis. Y entonces ahí ya unifica el pensamiento egipcio de las esferas con el pensamiento griego, y entonces es esto lo que va después crear todo el pensamiento neoplatónico, y ese neoplatónico va a impactar en el siglo IX al pensamiento islámico, y de ahí van a salir los chiitas hoy en Irán, que están en luchas contra Arabia Saudita, que son sunitas, y que no aceptan el neoplatonismo persa de los chiitas. Miren qué historias más extrañas que pasan por allí. Pero en fin, Plotino es un pensador dialéctico también, que va de esfera en esfera hasta llegar a lo concreto. Es un pasar sobre una totalidad hacia otra. Aristóteles no. Aristóteles va a pensar la dialéctica de otra manera. Y en esto quiero leer algunos textos que en un seminario que hemos hecho, pues releímos hace poco, pero que le voy a de todas maneras referir. Para Aristóteles también se parte de lo cotidiano, de la doxa, pero él le llama ta endoxa. Es algo distinto de la doxa de Platón. Le pone ta endoxa. Vamos a escribirla. Ta endoxa. Ta endoxa son los conocimientos cotidianos, lo que afirmamos todos los días, pero agrega después, entre los que hablan de todos los días, los más viejos y también los más sabios. Partimos de eso, de lo que la gente piensa. Entonces la filosofía va a partir de lo cotidiano. Está hablando de la lengua cotidiana. Y en eso Heidegger toma de Aristóteles el sentido de la cotidianidad, de lo dado cotidianamente en el mundo no científico ni profesional, sino en la lengua natural de todos los días, porque es la lengua sobre la que vamos a construir todas las otras lenguas, por supuesto las lenguas también científicas, que va a partir de la lengua cotidiana. Por eso el Ser y Tiempo de Heidegger se propuso como tema no algo muy abstracto, sino lo tan obvio que nadie había trabajado a fondo, que es la experiencia cotidiana de todos los días. Estoy repitiendo cotidiana en latín y en castellano. Cuando yo digo voy a comer, o estoy cansado, o que día nublado y está haciendo frío, eso
Eso es el punto de partida. Pero él dice, las ciencias parten de principios, pero los principios de la ciencia no pueden ser pensados por la ciencia, porque si la ciencia tendría que pensar sus principios, esos principios a su vez tendrían que pensar dónde viene y iríamos al infinito. La ciencia debe partir de sus principios como algo evidente. La geometría. La geometría parte del concepto de espacio. Y Aristóteles ya dice, los tres límites del espacio es el punto, la línea y la superficie. Y explica todo eso. Pero ¿y el espacio? Nunca el geómetra va a entrar a decir qué es el espacio. Ahora, el espacio, el tiempo. Menos todavía. ¿Qué es el tiempo? Aristóteles le dedica todos los trabajos. Pero es algo cotidiano que yo sé cuando digo ya no tengo tiempo, es tarde, son las 3 de la tarde. ¿Qué estoy diciendo? El asunto es que, sin embargo, si yo cruzo el espacio y el tiempo, me da la velocidad. Y la física parte de ahí, pero el físico tampoco nunca puede explicar, o por lo menos físicamente en la ciencia, qué es el espacio y qué es el tiempo. Lo da por supuesto y como evidente. Tú sabes lo que es el espacio, está el tiempo y cruzo el espacio y el tiempo y me da, si un cuerpo atraviesa el espacio en un cierto tiempo, es la velocidad que tiene. Y eso está fácil. Pero ¿y quién piensa los principios de la ciencia? Otra ciencia. Pero no es ciencia, es la dialéctica. Pues entonces, partiendo de lo cotidiano, de lo tenido por todos como evidente. ¿Qué pasó? Se llega a los principios y las ciencias parten de los principios como evidentes. Pero ¿quién justifica los principios? ¿Qué tipo de ciencia? Ese es el tema. Y entonces Aristóteles va a decir, es la dialéctica. Leamos. La argumentación es un logos en el que algo es avanzado para ser pensado, del que se infiere como término necesario por mediación de lo propuesto. Es decir, la argumentación debe partir de una propuesta, pero que la primera, la premisa mayor, debe ser ya aceptada como cierta. Pero los principios primeros deben ser aceptados como ciertos, no por una demostración, porque se demuestra desde aquello que se muestra, pero no se demuestra, que son los principios. Apo significa desde, deixis, apodíptico, ¿no? Decimos nosotros, apodíptico. Apodíptico. En griego es apo y después deixis. Apo significa desde el principio, de aquí para abajo. Deixis viene de dedo pulgar, es el que indica. Mostrar es indicar con el dedo. Indicar algo desde el principio es demostrar. Es mostrar algo desde el principio. Pero el principio, como no tiene algo antes, no se demuestra, sino solo se muestra. Es evidente. O yo lo niego. Y si lo niego, aquello que debe ser aceptado como evidente, ahí viene a jugar la dialéctica.
La dialéctica va a mostrar, no demostrar, que si el principio no se acepta, caigo en lo irracional. O es decir, hace jugar la contradicción. No demuestra, pero muestra la imposibilidad del contrario. Este es el punto de partida de todas las ciencias, porque es la que muestra los principios de las ciencias al absurdo. Significa, muestra la imposibilidad del contrario. Esto lo va a ir indicando Aristóteles con textos muy claros. Leo un poquito mi texto. El punto de partida no es una premisa cierta, sino una opinión cotidiana, algo que el platonismo pensó despreciable. La doxa es apariencia y por lo tanto es causa del error. Aristóteles no dice eso, dice la doxa como la endoxa es el punto de partida único que tengo y de él parto positivamente. Esto nos permite entender que una filosofía de los pueblos originarios debe partir de aquello que ellos piensan, en especial los más viejos y los más sabios, que las cosas son, sin ninguna demostración. Y porque taéndoxa se la consideró como despreciable y porque se llegó a pensar que la ciencia era lo supremo, por ello el libro de los tópicos no se leyó tampoco después de nuevo. Y Aristóteles cayó en desprestigio. El supremo modo de conocer fue el apodíptico, especialmente en el siglo XIX con el positivismo. La ciencia es la que demuestra. Pero antes y no después, como pensaba Platón, el conocimiento científico se encuentra con el saber dialéctico, que es más perfecto que el científico. Su punto de partida no es una negatividad. Son endoxa las opiniones sostenidas por todos los hombres, ahora cito a Aristóteles, por la mayoría o por los sabios, y entre estos últimos, sea por todos, entre los sabios por todos, por la mayoría o por los más ilustres. Es decir, que a veces se quedan solo que los filósofos más ilustres son los que aprueban ciertas posiciones. De ahí partimos. Y este es como el factum de donde se va a partir a construir la justificación del principio de las ciencias. Por ello, dice Aristóteles en los tópicos, 1, página 101b. Entonces uno va aquí al libraco, entonces dice tópicos, página 101, B, columna B, línea 11 a 12, proton, on, teon. Dice, primeramente debemos considerar los momentos que constituyen nuestro método. Meta odos, odos camino, meso a través de nuestro método, nuestro camino. Entonces, lo que a mí me interesa es el método de la filosofía de la liberación, el camino que debemos seguir en el pensamiento. Si llegamos a aprender, por una parte, el nombre, la palabra y la naturaleza, el concepto de aquello sobre lo que se aplica la argumentación dialéctica, así como los elementos de los que se parte,
y por otra parte la manera de cómo podemos descubrirlos en abundancia, habremos cumplido el fin que nos hemos propuesto. O es decir, nuestro método debe partir de conceptos y palabras desde el cual podamos desarrollar la ciencia. Y por esto es que la dialéctica es pensada como crítica. La dialéctica parte de la cotidianidad, taendoxa. Para nosotros consiste en el habitual hecho de ser latinoamericanos, mexicanos, tefereños. De ahí partimos. Nuestra comprensión cotidiana se encuentra incluida nuestra prehistoria indoamericana, la protohistoria colonial, la nación dividida y no integrada, etc. Paul Ricoeur nos dice acerca del taendoxa lo siguiente, porque leyendo a Paul Ricoeur justamente en Histoire et Vérité encontré toda esta problemática. Él dice, hablando del taendoxo de Aristóteles, la primera cuestión que debemos analizar es lo que he llamado, resumiendo esto, el núcleo ético-mítico. Ese núcleo ético-mítico para Ricoeur era lo más sustancial de las opiniones cotidianas que ningún pueblo puede dejar de tener, y por lo tanto del cual parten todas las filosofías de todos los pueblos, y de hecho filosofaron todos los pueblos. Claro que algunos con más grados de tecnicidad y otros con menos, y cuando uno se enfrenta a la obra de Aristóteles, uno dice, esta gente penetró profundamente ciertas cosas con una precisión que las otras culturas, por otros motivos, no desarrollaron de esa manera. Y eso es lo que después se impone como único tipo de filosofía, lo que no le quita, cuando decimos no es la única, la ejemplaridad en el modo de ejercerla, porque le hicieron muy bien. Y cuando yo releo ahora ya viejo, o releo estos textos, me vuelvo a admirar de cómo en esta época, hace 23 siglos, pudieron decirse cosas con tanta precisión. Ricoeur sigue diciendo, no se entiende frecuentemente lo que se dice al definir la cultura como un complejo de valores, o si se prefiere, de evaluaciones. Los valores acerca de los que hablamos aquí residen en las actitudes concretas ante la vida, o es decir, son formas de vida de la que se parte, en tanto que forman sistema y que no son puestas en cuestión de manera radical por los hombres influyentes y responsables de cada cultura. La aceptan todos como el punto de partida, pero eso no ha sido pensado, sino cuando se vuelve reflexivamente sobre ello. Eso es el taendoxa de donde parte Aristóteles. Nos dice Aristóteles, Sócrates solo interrogaba, nunca respondía, porque pensaba no saber nada. Permítanme un hecho también cotidiano. El otro día escuché un texto que está muy parecido a esto, un texto que todos ustedes conocerán, por lo tanto forma parte de nuestra taendoxa. Pero si estuviéramos en el Cairo o en Pekín, no sería parte de nuestra taendoxa. Era un texto de un tal Yeshua. Dice que yo vivo en un barrio que se llama del Niño Jesús, taendoxa. Es lo cotidiano. Bueno, el tal Jesús niño fue al templo
llevado por sus padres. Es un texto que se leyó hace 3 o 4 domingos, en la cotidianidad de nuestra vida. Y los padres lo perdieron, y uno creía que estaba con el otro y este con uno, y no lo encontraron, y se volvieron y lo buscaron 3 días, que sí que le llevó mucho tiempo. Era el momento en que el niño tenía que ser presentado como adulto, a los 12 años. Entonces, el texto dice, miren qué notable, encontraron al niño en medio de los sabios, pero ¿qué hacía? Decía, escuchaba lo que decían y les preguntaba, y todos estaban admirados de la sabiduría. Y yo dije, hacha, no decía nada, sino que solamente escuchaba y preguntaba, y lo veían como muy sabio al muchacho. Nunca había pensado esto que estamos diciendo, de que Sócrates no decía nada, pero preguntaba. Y en las preguntas es que planteaba los problemas. Y cuando le resolvían la pregunta, preguntaba otra más. Y entonces su sabiduría se manifestaba no por la respuesta, sino por el volver a preguntar, o es decir, profundizar la crítica. Eso es dialéctico, es ir encontrando el fondo de las cosas. Sócrates solo interrogaba y nunca respondía, porque confesaba no saber nada. Bueno, por una parte, pero por otra parte, saber más que todos, porque sabía que no sabía, y los demás creían que sabían, por lo tanto, sabían menos que él. En efecto, nada sabía ónticamente, diría yo, de lo intramundano, pero tenía un saber ontológico de los fundamentos de lo óntico, que es como saber nada. Nada sabía científicamente de los entes, pero tenía un saber dialéctico y ontológico que ponía en cuestión lo que le presentaba. La dialéctica es un arte universal, y ahora cito a Aristóteles. No solo es capaz de criticar al adversario, sino que sabe responder y defender su tesis en medio de argumentos dados en la comprensión cotidiana y en tanto más comúnmente admitidos en doxataton. En doxataton significa en cuanto lo cotidianamente comprendido es más cotidiano, es que la interrogación crítica o cuestionante del dialéctico parte de la cotidianidad. Entonces, este es el punto de partida del método como pregunta, y pregunta que trabaja por mostrar la imposibilidad de lo contrario de lo que se afirma. Los argumentos dialécticos son los que, apoyándose en lo comprendido cotidianamente, razonan con el fin de establecer una contradicción, antifacios. Y ahí empecé yo a ver un poco los libros de las categorías y preguntarme de nuevo qué significaban estos conceptos en Aristóteles. ¿Qué significa establecer una contradicción? Porque el pensamiento unívoco acepta justamente el principio de contradicción. Nada puede ser y no ser desde un mismo punto de vista y al mismo tiempo. Claro que si algo yo lo veo desde 2 puntos de vista, entonces puede ser y no ser. La cuestión es que ¿quién puede ponerse exactamente en la posición de otro? ¿No será que siempre tenemos otra posición por necesidad? Y por lo tanto entonces afirmamos que si pudiéramos ponernos
en la misma perspectiva del otro y al mismo tiempo tendría que ver lo que él ve. Pero como esto es imposible, en realidad siempre estamos viendo las cosas de maneras distintas. Y ahí viene de nuevo el problema de lo unívoco, lo que es, y de lo analógico, que lo que es puede no ser. O es decir, puede tornarse ambiguo o puede tornarse con interpretaciones distintas. Pero esto supone distintas perspectivas y también distintas perspectivas en el tiempo. Porque si yo considero algo en un tiempo A, en un tiempo B ya no es lo mismo. Entonces, cuando Hegel va a tomar el tema de la contradicción y va a decir el ser es la primera experiencia, pero es la nada. ¿Qué significa? ¿Es el ser o es la nada? Lo que pasa es que en la nada en realidad es nada de ente, o es decir, es otra perspectiva. Pero efectivamente en el primer momento lo que es al mismo tiempo no es todavía lo otro. Y entonces estoy queriendo captar dos principios en uno y ahí va a empezar a haber un espacio para la analogía. Los argumentos dialécticos entonces se apoyan en la contradicción. Y la conciencia moderna, por ejemplo, ya veremos en Descartes, no trasciende de lo opinable o la comprensión del taexo hacia el ser, porque ha denegado el valor al factum primero, el estar en el mundo como un horizonte cotidiano, ya que son a veces aceptados ambos contradictorios como posibles según las distintas posiciones. Bueno, ya veremos después la posición de la modernidad que va a endurecer una perspectiva posible y de ahí entonces la univocidad se va a empezar a imponer de manera que también políticamente es totalitaria. Un texto de Aristóteles en los analíticos primeros, que están aquí nomás en la página 1 de la obra hasta la 24, se diferencia la premisa demostrativa de la dialéctica en que la demostrativa es captación de uno de los miembros de la contradicción, por el que se demuestra, no pregunta, sino que afirma, mientras que la premisa dialéctica es una respuesta al planteo de una contradicción. La premisa será demostrativa si es verdadera y si se funda en los principios supremos, mientras que la premisa dialéctica será la respuesta a la pregunta que interroga por uno de los términos de la contradictorio, será la afirmación por el que argumenta de lo que se muestra y de lo comprendido cotidianamente, tal como lo hemos determinado en los tópicos, dicen los analíticos. Es decir, la dialéctica se ocupa de la mostración de la cotidianidad, mientras que la ciencia se ocupa de la demostración a partir de principios. Hoy llamaríamos a partir de teorías. La ciencia capta como evidencia sus principios. Estos principios están puestos debajo y están supuestos. El dialéctico parte de lo opinable y por ello no tiene evidencias como punto de partida, pero tiene el ser como horizonte de comprensión del mundo, el ser que funde igualmente la comprensión explícitamente. Por ello, toda persona bien dotada, sin ciencia y aún analfabeto, puede ser culto y sabio y puede argumentar originariamente y no ser científico. La dialéctica va a ser un método de la sabiduría,
previo a la filosofía como ciencia, una auténtica superación de la metafísica en el sentido cotidiano. Esto es la tesis fundamental de Aristóteles con respecto a la dialéctica. Demostrar el principio por el absurdo de su contrario. Por ejemplo, si decimos en las instituciones, si fuéramos perfectos, las instituciones no son necesarias. Partimos del hecho y entonces el Estado hay que disolverlo necesariamente. Pues la premisa dice si fuéramos perfectos, pero el problema es que empíricamente podemos ver de que no es así, porque no somos perfectos. Y si no somos perfectos, no se siguen las conclusiones. Es necesaria las instituciones. Entonces, eso sería una argumentación de tipo dialéctica. Es lo que Hinkelhammer llama principio de imposibilidad. Si todo lo elevamos al principio de imposibilidad, entonces empezamos a descubrir la ambigüedad o la polisemia de las posibles resoluciones de la aporía. El intento de Heidegger fue justamente situarse a este nivel dialéctico. El mundo cotidiano, estudiarlo deteniéndose en él para explicarlo. Y esto, cuando uno lee Ser y Tiempo, se da cuenta que la filosofía nunca lo había hecho. Nunca la filosofía se había detenido sobre la cotidianidad para hacer de ello una descripción que no puede ser científica, porque no es demostrativa, porque estamos al nivel del principio de todos los principios. Y por lo tanto, a partir de ahí es que podremos después empezar a entender. Aristóteles tiene un texto en las refutaciones sofísticas, que es un pequeño tratadito, que dice: el argumento dialéctico no tiene un ámbito definido, no demuestra ninguna cosa en particular, ni es de la naturaleza de lo universal, abstracto. La dialéctica es al mismo tiempo crítica. ¿Por qué? Porque parte de lo cotidiano, pero al mismo tiempo se aleja de ella y hace un juicio. Krinein es alejarse y crisis es hacer un juicio. Y hacer un juicio sobre lo cotidiano como punto de partida para la ciencia. Es posible para él que no sea ciencia. Tiene capacidad de efectuar un examen crítico de lo que no es cuestión científica. Se ve entonces que la crítica no es un conocimiento epistémico, porque todo puede ser su tema. Refutaciones sofísticas, página 172 a 11. Y se puede leer el texto. Siempre, como ustedes ven, está al comienzo del primer tomo. Es la parte lógica, es la parte de lo analítico de la interpretación de Aristóteles. La dialéctica, digo yo, no es todavía filosofía, o es la primera parte de la filosofía como tal, pero no es ciencia. Husserl dijo la filosofía como ciencia estricta, una pretensión moderna. La filosofía no es ciencia, es más que la ciencia, porque piensa los principios de la ciencia. Es algo previo que más bien niega lo afirmado con pretensión de totalidad totalizada. Y ahora un texto más largo del mismo
lugar. Todos los hombres, todo hombre, hace algún uso de la dialéctica y el arte crítico, ya que todos intentan probar lo que pretenden saber. El que critica por medio del arte argumentativo o interrogatorio es un dialéctico. Y puesto que hay muchos principios que son los mismos para todas las cosas, sin que por tanto constituir una naturaleza particular o un género particular de ente, sino que son como negaciones. En estas condiciones es posible proceder al examen de todo y concluir que es un arte determinado, arte por otra parte que no es de la misma naturaleza que del arte de la ciencia. Es otro tipo de, él le llama también en otro texto, paideia. Es otro tipo de actuar según cultura. Puede ser dialéctico el culto. El culto en tanto que tiene mucha información y puede poner una cosa en cuestión con respecto a la otra y romper lo obvio de lo cotidiano porque lo critica y de ahí salir entonces los principios de la ciencia. En la vida cotidiana, el europeo, a tanto de estudiar y de convencerse, termina por ser eurocéntrico. Dialéctico sería el trabajo de una persona culta que piensa Europa desde fuera de ella, en la historia universal, y que muestra que el eurocentrismo es una manera de comprender las cosas distinta a otras culturas. Eso está antes de la ciencia histórica. Es como una intuición que pone en cuestión la historia eurocéntrica, que es la científica que tenemos. Entonces, la puesta en cuestión de las obviedades cotidianas también es parte de la dialéctica como crítica. Comento, la dialéctica es negativa. No es aquí ni ascendente ni descendente. Es más bien penetrativa o perforante, ya que niega la determinación absoluta del ente en la cotidianidad cuando se ha cerrado. Niega la determinación absolutizada que hace del ente en la cotidianidad algo clauso, absoluto. La dialéctica que no demuestra nada lanza y relanza el proceso admirativo que pasa de lo obvio cotidiano a su ser oculto. Entonces, es del dialéctico poner en cuestión la cotidianidad. No solo pensar los principios de la ciencia, sino también poner en cuestión lo cotidiano. Y eso es, leyendo el artículo sobre la filosofía de liberación de Eduardo Mendieta, le faltan algunas cositas todavía, y entre ellas esa actitud dialéctica que tuvieron los iniciadores de la filosofía de liberación, que leyendo los clásicos empezaron a sospechar. Es cuando yo les digo a veces el sospechómetro. El sospechómetro significa ponerse en lo cotidiano aceptado hasta por los mejores y decir, no es así, hay algo oculto detrás. Y era la elevación de la particularidad europea a la universalidad. Entonces una alumna española que defiende una tesis de política de la filosofía de liberación latinoamericana en Sevilla, se enfrenta a un tribunal donde 4 de los 5 profesores le objetan no su tesis, sino la filosofía de liberación, porque como no la conocen, han escuchado hablar, le parece que lo que ella decía no es sostenible. Por ejemplo, que Max Weber no sea válido como sociólogo, sino que es eurocéntrico.
Entonces, le rompía la cotidianidad. Pero eso significa justamente el pensar de Aristóteles. Leo, no de Aristóteles, sino un texto mío. Aristóteles denominó a esta actitud crítica de la dialéctica simplemente paideia, cultura. Cuando nos dice que, y ahora comillas, Aristóteles, en todo género de especulación y de método, desde el más cotidiano al más elevado, parece que hay dos tipos de actitudes, excos, ethos, dos actitudes. A la primera podríamos denominar la ciencia del ente y la otra como cultura, paideia. En efecto, es del hombre culto, pepaidoumeno, es del hombre culto que ha sido educado, el poder efectuar la crítica, crisis. Y es precisamente esta actitud la que pensamos que pertenece al hombre que tiene cultura universal, ton holon papaideumenon. Toholon es según el todo. O es decir, los griegos pensaban que ellos ponían a los bárbaros dentro de la totalidad que los griegos dominaban. Pero nosotros podemos poner a los griegos como parte de un mundo en el que justamente su pretensión de creer que poseían la universalidad es falsa. Y si eso lo aplicamos a Europa, es la crítica al eurocentrismo. Y de pronto nuestra filosofía surge desde una cultura. ¿Qué significa? Si usted lee mi trabajito, El encubrimiento del otro, 1492, yo hago un mapa y pongo a Europa, pero un poco de lado, entre los muchos mapas que en un último tomo de la obra de Toynbee pone él, es un tomo de 300 páginas con 300 mapas, un tomo donde Toynbee muestra su gran cultura. Entonces son mapas universales de los grandes imperios en las épocas, pero mucho más detallados de lo que leemos todos los días. Y uno de ellos ponía muy bien a Europa de una manera mirando de sur a norte, el Mediterráneo vertical, África, los reinos árabes, hasta la China, y entonces Europa se veía pequeñita. Y entonces desde ahí uno decía, ¿cómo Europa y el Mediterráneo se pretendían centro del mundo? Eso no viene meramente de la ciencia, viene de un romper la interpretación científica y tener una cultura que permita decir, Europa, en el fin, propuso como universal su particularidad y empezar a trabajar esa idea y empezar a ver la presente en todo, y entonces se acumula algo que empieza a ser principio de interpretación histórico-científica. Entonces, y es del hombre culto el poder efectuar la crítica. Y es precisamente esta la que pensamos que pertenece al hombre que tiene cultura universal. Por lo tanto, enfrentar a Europa, que cree ser lo universal, supone tener una cultura más universal que la universalidad europea. Y como resultado de la cultura, pepeudausais, agreguemos que pensamos que el hombre culto es capaz de criticar él solo acerca de todo, mientras que los otros no son competentes sino sobre alguna naturaleza determinada. El físico puede opinar en lo físico, el técnico en la tecnología, el médico en el problema de la salud, etcétera, etcétera. El filósofo, si domina la dialéctica, puede opinar de todos, pero cuidado,
cumpliendo con las condiciones. Por ejemplo, si yo tengo que decir ética médica, no me tengo que simplemente ver, como hace la bioética, si un médico puede sacarle un cliente a otro médico, o si yo puedo hacer meramente la eutanasia, o cosas ónticas, porque ahí sería meterme desde la ciencia médica a hacer alguna observación ética interna. No, el filósofo dialéctico tiene que ponerse fuera de la medicina que practica cada médico y enfrentar el sistema de la salud. Pero el sistema de la salud está dada desde un concepto de la enfermedad. Y no es lo mismo la enfermedad entre los griegos que la enfermedad en la Edad Media que en la Edad Moderna. En la Edad Moderna la enfermedad es algún desorden meramente orgánico de la corporalidad que se arregla con químicos o se arregla con amputaciones o se arregla con intervenciones. Pero no hay un concepto de la salud más pleno y tampoco la enfermedad. Pero además el ejercicio de la medicina no lo han puesto en cuestión. Y creen que un médico no debe robar un cliente a otro médico porque eso no es ético. Pero una cosa, ¿desde cuándo los médicos han privatizado la medicina? ¿Desde cuándo los médicos individualmente trabajan en su casa con un enfermo? ¿Y desde cuándo le cobran a cada enfermo algo? A ver, ¿qué me dice la historia de la medicina? Y entonces me doy cuenta que esto tiene apenas 3 siglos. Antes los médicos no actuaban de esa manera. ¿Cómo actuaban? Entonces empiezo a descubrir que el surgimiento del capitalismo ha determinado el sistema de la salud. Y que el sistema de la salud es una mediación para realizar la esencia del capital. Y entonces hay una explotación de la enfermedad. Y de pronto descubro que hay transnacionales químicas que están detrás de las píldoras y de todo, y que hay clínicas que producen los instrumentos del médico, como también hay fábricas de armas del mismo tipo y ganan lo mismo. Y entiendo el sistema de la salud como explotación de la enfermedad. Entonces ya la bioética quedó lejos allá y estoy ante otro panorama. Cómo el médico ejerce la medicina como hoy lo hace y si es adecuado. Eso es la visión de una cultura previa a la ciencia, que es justamente la dialéctica, que pone en cuestión los principios, no ónticos, de sanar una apendicitis, o de hacer ahora, pues, por medios del láser una operación renal. No, es mucho más grande la cuestión. Agreguemos que pensemos que el hombre culto es el capaz de pensar todos esos temas. Y eso tenemos que justamente practicarlo. Ahora yo digo, este texto es realmente capital para nuestros fines. La crítica la efectúa no el científico, sino el hombre culto o el sabio, que domina otro arte que es la dialéctica. La cultura, no en sentido restringido, sino en un sentido amplio. La dialéctica es entonces una actitud y método prefilosófico o primeramente filosófico, pero ciertamente precientífico, no por ser mera opinión, sino por tratarse de pensar que toma como tema de su teoría a los fundamentos de todas las ciencias. Se trata de habérselas con el horizonte del mundo como totalidad fundante, total, o es decir, cómo se ejerce la medicina en la Edad Media, cómo se ejerce la medicina en un pueblo originario, cómo se ejerce la medicina en el mundo moderno,
y verlos a todos históricamente situados y con cada uno su tipo de problema, y ahora ver los nuestros. El científico, el estudiante universitario en general, el político, el sindicalista, todo hombre, no se trataría de la filosofía como ciencia, sino como la sabiduría. Y entonces el movimiento dialéctico parte del taendoxa y va hacia los fundamentos de la ciencia, analizando el mundo cotidiano. Acá hay muchas cosas que habría que ir viendo por partes. Hay un texto sumamente claro de Aristóteles que nos muestra cómo la dialéctica es superación de un cierto tipo de filosofía y fundamento de la ciencia. Dice, la dialéctica es útil para las ciencias filosóficas, y lo dice así. Y con respecto a los fundamentos primeros, toprota, de los principios de cada ciencia, es en efecto imposible argumentar acerca de ellos fundándose en los principios propios de la ciencia en cuestión, porque los principios son los elementos originarios de todo el resto. Es sólo por mediación de lo que es comprendido cotidianamente y que concierne a cada ciencia, que es posible explicar los principios de ellas de manera necesaria. Este es un oficio propio y específico de la dialéctica, porque en razón de su naturaleza crítico-interrogativa, extastique, nos abre el camino o don de los principios de todo método. Tópicos 2, 101 a 26. Son textos que parecería estarnoslo hablando hoy en el mundo contemporáneo, porque la razón científica unívoca que se nos propone como la inteligencia misma humana es la ciencia. Esto está demostrado por la ciencia, pero Aristóteles dice, hay un arte anterior a la ciencia que piensa los principios de la ciencia. Y esa entonces es más que la ciencia, y esa es la que se ha perdido, y estamos metidos en el tubo de la modernidad, no pensando los presupuestos de los principios de la ciencia que ejercemos. Entonces, es un mensaje realmente tremendo el que nos propone. Es un saber de los orígenes de la filosofía y la ciencia, es lo que llamaríamos una ontología fundamental. Y por eso yo siempre parto el círculo, el mundo, y del mundo empecemos. El mundo es taendoxa, es lo cotidiano, es lo que yo puedo entender si tengo uso de razón, sin ninguna cultura. Yo puedo explicársela a una persona de 15 años absolutamente analfabeta en nuestra cultura moderna, porque no hay persona analfabeta en su propia cultura, porque si no tuviese propia cultura no podría ni hablar. Y el que habla ya tiene el 99% de las culturas posibles, porque es justamente el fundamento de todo lo que se va a hacer. Entonces la lengua cotidiana es la gran lengua, y Carnap quiso hacer una lengua científica puramente definida en sí misma, y 5 veces lo intentó y fracasó siempre, porque llegaba un punto en que tenía que volver al significado cotidiano para empezar la descripción, porque si no, no podía inventar todo. La comprensión existencial, diríamos así con Heidegger, de lo opinado cotidianamente, encubre, sin embargo, una profunda ambigüedad, porque justamente yo lo recibo como lo dado, evidente, pero no es
en realidad tan evidente, sino que también tiene contradicciones. Ese es un tema que Santiago Castro Gómez, en su libro que vamos a presentar entre 2 semanas, Revolución sin sujeto, en ACAL, él plantea cómo purificar también las opiniones cotidianas de un pueblo. Y la solución que da me agrada mucho. Dice, esas serían las funciones de los movimientos sociales en la sociedad civil, que el propio pueblo produce movimientos sociales que son los que hacen la crítica al propio pueblo de sus desviaciones, no la universidad, ni los sabios, ni gente de afuera. En nuestro pueblo es muy machista. ¿Y quién le hace la crítica al machismo taendoxa? De las opiniones cotidianas de que la mujer es inferior al varón. No sé si han leído la revista Proceso, la última, pero es extraordinario porque ha habido 2 películas en Francia que no se han permitido pasar en salas. O es decir, hay una restricción a la libertad. Y se trata nada menos de 2 grandes artistas de cinematografía que se han pasado, uno de ellos 3 años en medio de estos fanáticos musulmanes. Se han ido a Timbuktu, en el medio del Sahara, cuando el Sahara se vuelve a transformar en sabana, y viviendo entre ellos, le han pedido permiso y le han dado a tomar las prédicas de los grandes sabios de estos grupos fundamentalistas, y le han tomado las prédicas que ellos hacen y el convencimiento que tienen, y pasan la película sin decir esto está bien o esto está mal, que la gente escuche lo que dicen. Claro, si uno quiere ¿qué diríamos? Si uno quiere que el espectador sea conducido a descubrir rápidamente la barbaridad que están diciendo, le quita al público la autoridad de poder él mismo reflexionar y pensar lo que están diciendo. Pero es muy violento porque se lo presentan y arréglese usted para tomar un juicio. Entonces, por ejemplo, hay un predicador musulmán que dice, ahora entre nosotros estamos en una situación completamente superior, ideal. Si entre nosotros no hay esas tabernas de borrachos, entre nosotros no hay nadie que robe, entre nosotros no hay ni un homosexual, entre nosotros se cumplen todas las normas, no necesitamos ni policías. Y después aparece que se condena a un homosexual y desde un 5º piso se lo tira para abajo y se lo va, cae, se rompe todo contra el piso, y el de la película lo toma para ver el horror del asunto. Pero para el predicador eso ya ha mejorado la sociedad, ya no hay más homosexuales y ahora ya no hay problemas de corrupción, porque el que roba, ¡pac!, se le corta la mano. Entonces el pobre que ya no tiene mano dice, no, la verdad es que yo robé y creo que fue justo el castigo, y lo acepta. Entonces a uno lo deja muy impactado, porque uno tiene que empezar a reflexionar cómo puede aceptarse eso en taendoxa, en la vida cotidiana. Lo único que puede poner en cuestión eso son los propios movimientos sociales, que por ejemplo le digan, y además ahora aquí no solamente las adultas tienen todo cubierto el rostro de las mujeres, sino que hasta los niños. Y se ve una niñita también con su cara cubierta. ¿Quién hace la crítica de las desviaciones del propio pueblo? Los movimientos sociales. Y los movimientos sociales por sus propios críticos. Entonces eso lo trabaja muy bien Santiago Castro Gómez,
Y sería una actitud también crítico-dialéctica que se produce en la base y que el intelectual debe después, claro, desarrollar y dar más argumentos. Pero no podemos tampoco aceptar todo ello, sino que hay que tener ciertos criterios. Y ahora entonces sería, ¿y cuáles son esos criterios? Y esos son los que para mí son los principios de la ética, pero no los que se presentan, sino algunos mucho más simples y más fundamentales. Afirmación de la vida, consenso racional y factibilidad. Y luego, desde los oprimidos de los sistemas, esos son criterios, endoxa también, que va hacia la crítica de la ontología fundamental. Entonces, estas son las cuestiones. Aristóteles manifiesta como tarea entonces de la dialéctica saber distinguir entre distintas comprensiones encubiertas en la vida cotidiana. Por ello, y cito ahora a Aristóteles, entre las actitudes cognitivas de las que descubrimos el ser, unas son verdaderas mientras que otras admiten lo falso. Y es a ese nivel más profundo en que no funciona la ciencia sino una argumentación por contradicción, demostrar lo falso de un juicio y afirmar la vida como criterio, por ejemplo, a ese nivel dialéctico, que si niega la vida no puede ser verdadero. Es a ese nivel que se encuentra el proceso de la dialéctica. Podríamos seguir, pero esto por ahora. La dialéctica en este sentido es el inicio de la filosofía. No es todavía el pasaje de un horizonte a otro, pero también va a ser ello. Ahora me gustaría simplemente leer algo de otro trabajo de Aristóteles, ya más técnico diríamos, la retórica. Les recomiendo, si pueden por ahí, dar una lecturita. Son libros muy pequeños los de Aristóteles, pero que vale la pena alguna vez leer. Entonces, ¿de qué se trata la retórica? La retórica es correlativa a la dialéctica. Miren qué notable. Tiene que ver con la dialéctica para Aristóteles. Pues ambas versan sobre cosas que de alguna manera son conocidas por todos y no las delimita o incluye ninguna ciencia. Ahora se entiende. Son antes de la ciencia. Por eso todos, en algún grado, participan de ambas, de la retórica y de la dialéctica, ya que todos, hasta cierto punto, intentan inquirir y resistir a una razón, defenderse o acusar. Y de ello unos lo hacen al azar, se me ocurre, y otros mediante un hábito que nace del ejercicio. Y eso era realmente la finalidad de la filosofía en Atenas. Si la élite enviaba a sus hijos a estudiar con Platón o Aristóteles, era sobre todo para tener el arte de la retórica, no para otra cosa. Era para saber expresarse en el ágora y poder convencer a los otros miembros de la asamblea, que fuera el Consejo de los 500 o las distintas instituciones políticas. Entonces, la filosofía en realidad lo que daba era precisión al uso de la argumentación para convencer. Pero puesto que de ambas maneras es posible, es evidente que también por ello se podría delimitar su método, pues aquello por lo que aciertan los que siguen un hábito y los que obran
instintivamente o por azar, permite establecer o estudiar la causa de modo que todos reconocerán en ello que hay una obra de arte. Arte significa orthos, logos, poieticos. Arte significa la recta razón de lo a producir, a lo obrar. Entonces, un arte de la retórica es orthos, una manera adecuada, recta, de producir racionalmente. Es la racionalidad instrumental, pero no en el sentido despectivo, sino positivo. Saber hacer. Entonces, un maestro que hace mesas, carpintero, agarra la tabla y la mira y la olfatea y se da cuenta de qué tipo de madera es, por dónde va la veta, si está seca o está mojada o está húmeda, por dónde va a poder cortarla y qué resultado le va a dar. Y va a decir, mire, con esto la verdad no vale la pena trabajar porque es un pino de tercera y está todo roto y lleno de nudos, ¿para qué meterle trabajo? Bueno, yo quiero algo bien rústico. Bueno, entonces se lo puedo hacer. El carpintero sabe, porque lo ve a eso que va a ser dentro de 40 años, porque ya tiene 40 años de experiencia, que hizo su primer mesa con un pino de tercera y lo ha visto cómo se despedazó a los 20 años, a los 10. Tiene la experiencia y el saber. Eso es un arte. La retórica es un arte. Hay que saber también. Y no sale así por azar. Entonces, vean ustedes el efecto que causaba en la asamblea. Uno hablaba muy bien y de pronto venía un joven de la academia o el liceo y le tomaba la argumentación que había dado y decía, usted dijo esto y aquello, y le sintetiza lo que ha dicho, y todos dicen, entendí mejor la síntesis que hizo que lo que había expresado el que habló, y luego empieza y se lo destruye por parte, y el otro queda desnudo ante la argumentación de este que sabe, y la gente dice, bravo, y vota por el joven. Y entonces, ¿de dónde salió? De la academia o del liceo. Y entonces, así es que iban a estudiar filosofía. Es el momento político, el definitivo. Y lo que me interesa esto es por la política, no por la lógica. El político al fin habla. Y el modo de hablar está dicho en la retórica, y por eso que una cosa es hablar unívocamente y otra analógicamente, y el hablar analógicamente es el hablar complejo de la política, y el hablar unívoco de la ciencia a veces no funciona en la política, porque no explica la complejidad de la situación. Por eso ha de conocerse el arte de la expresión y de saber cómo colocar esas palabras adecuadas. Y como filosofía política también tenemos que saber escoger las palabras. Y he tenido problemas justamente con ciertas palabras. Y empiezo a ver que son prácticamente todas. Cuando hablamos de razón política, de poder, de legitimidad, de poder, ahora que estamos ante el poder constituyente. El otro día escribí un artículo en La Jornada y dije, la Constitución de la Ciudad de México podría presagiar el empezar a pensar cambiar la Constitución de todo el país. Y ha surgido ya 4 días después, no por mi artículo ciertamente, pero en relación al artículo, una comisión que ha empezado a redactar una posible nueva constitución para todo el país. Es decir, que además que hacemos la del Distrito Federal, podemos pensar la del país. Entonces la constitución misma va a ser analógica, no va a ser unívoca.
porque no es lo mismo la constitución de un estado, de una ciudad, que la constitución de un país o la constitución de las Naciones Unidas. Son analógicas también. Tienen algo en semejanza y tienen algo en distinción. Entonces hay que dominar bien ahora toda esta cuestión. De los argumentos procurados por el razonamiento hay tres clases. Unos que radican en el carácter del que habla. Otro en situar al oyente en cierto estado de ánimo, otros. Y en fin, en el mismo discurso. Entonces ya no es la lógica, la pared blanca. Es alguien que enuncia la pared blanca y alguien que escucha la pared blanca y acerca del contenido proposicional, la pared blanca. Estamos en la pragmática de Peirce y de Apple. En Aristóteles ya lo planteó Aristóteles. Voy a decir que la importancia de la pragmática en la gran discusión con Habermas, Apple y toda la escuela de Frankfurt, segunda generación, está dicho ya explícitamente por Aristóteles. La retórica es la pragmática, es la lógica como teoría de la comunicación. Que hay alguien que habla algo para alguien. Y eso es el esquema de Jacobson en la teoría de la comunicación, pero lo único que lo están pensando unívocamente. Yo quiero decir algo a alguien que usando el código de la lengua me va a entender. Lo que pasa es que yo soy otro mundo que el otro y lo que yo diga no lo va a entender o lo va a entender mal. Y entonces, ¿cómo hacer para que entienda bien lo que yo voy a decirle? Eso ya no es un problema lógico, meramente es un problema hasta de razón afectiva. Yo debo ver si el otro no me odia, y si me odia, todo lo que yo diga no le va a entrar, porque va a entender que son puras propuestas engañosas para ocultar la verdad, etc. Entonces, por el carácter, pues, cuando el discurso se pronuncia de tal manera que se hace digno de crédito. Miren qué problema. Está diciendo que no es lo mismo hablar. Y uno dice, ese está hablando y ni cree lo que dice. Y hablar de una manera en que dice, se ve que cree lo que dice. Miren lo que está diciendo Aristóteles. Porque por el carácter, pues cuando el discurso se pronuncia de tal manera que se hace digno de crédito. Crédito significa digno de que yo le dé fe. Creo lo que dice, todavía no lo entiendo bien, pero parece honesto. Esa es la pretensión de veracidad de la pragmática trascendental de Habermas. Ya la dijo Aristóteles. Interesante, es una de las claims, de las Anspruch, de tal manera que se hace digno de crédito al que lo declama. No simplemente lo pronuncia, lo dice, sino que lo está diciendo en la asamblea, lo declama, tiene que hasta ponerlo de una manera fuerte, tiene que pensar como Demóstenes, que para hablar en la asamblea se iba a la montaña, se ponía unas piedras en la boca y hablaba para poder hablar bien clarito para que lo escucharan. Debo decirle que yo me iba a las montañas cuando estudiaba filosofía, me ponía unas piedritas y hablaba como Demóstenes. Pero después ya quedé medio ronco. La tomaba en serio la cosa. Y teníamos una asamblea estudiantil en forma, y ahí había manera de hacer la práctica de la retórica, y más que eso, porque, en fin, teníamos que distribuir las palabras entre los compañeros de la Facultad de Filosofía, donde yo era el presidente un centro de estudiantes de Filosofía y Letras. Entonces, cuando yo practicaba un poco
la política concreta de estudiantes, pues me servían estos textos. Lo estaba practicando porque a las personas de buenas costumbres les creemos más y antes en todas las cosas simplemente y en las que no existen absolutamente con seguridad, sino por la opinión. También debe esto suceder en los discursos, porque no porque se tenga prejuzgado que tal cosa sea el que habla, porque según algunos tratadistas observan, en el arte no hay que considerar la honestidad del que habla como de ninguna importancia para la persuasión. La persuasión es que el otro acepte lo que yo digo, pero no es solo el argumento, no es solo el contenido, es que diga, este hombre es coherente con lo que dice, entonces le creo. Eso es lo que le pasa a los políticos, dicen palabras. Y uno dice, pero cínico, si te has apropiado de la clase blanca y estás hablando contra la corrupción, no te creo. Y entonces hablan, pero no convencen, porque ya uno sabe que no es verdad, sino porque se puede decir casi que el carácter representa la prueba más definitiva. Aristóteles no era tan teórico. Dice, la manera de decirla y el convencimiento y la honestidad que manifiesta hasta es más importante que el contenido del que diga. Y entonces, el liderazgo no tiene importancia. Que alguien tenga dificultad de hablar, pero que su persona tenga autoridad, es más importante del parlachín que habla muy bien, pero que se sabe que lo que dice no lo cree, ni lo cumple. Entonces, esa es la retórica. Primero, el carácter del que habla para los oyentes, cuando son arrastrados a un sentimiento por el discurso. El sentimiento vale, la emoción, porque la emoción también capta de manera directa, no el argumento, sino la persona. Y entonces ahí estamos, lo que ellos mismos no han podido describir tanto, pero Levinas lo va a hacer, cara a cara, ante alguien. Y me extiende la mano para pedirme una limosna. No te necesita hablar, ya me dijo todo. Y Levinas le llama el rostro del otro, es ya el decir fundamental. Lo dicho viene después. La pura presencia del otro. Entonces Levinas hace un análisis fenomenológico de esto, de manera que Aristóteles no lo hizo. Porque aunque advertía algunos temas, no tenía capacidad de ir al fondo. El pensamiento de europeo era de la visión y de las armas de hierro. En cambio, el pensamiento semita era del oído y del desierto, otro tipo de etos. Y entonces es mucho más dado a la hospitalidad del otro. Y de ahí entonces que puede hacer otra descripción. Son culturas distintas y por eso filosofías distintas. Nuestros indígenas también son culturas distintas y tienen una percepción del otro de una manera distinta a Aristóteles, ciertamente. No son hombres del hierro, sino que son pueblos agrícolas anteriores al uso del hierro. El hierro es un instrumento, pero que después determina la subjetividad. Con el hierro se le ponen a los caballos en hierro el instrumento que los dirige, pero al mismo tiempo se le ponen las herraduras en las uñas que le permiten andar más lejos, pero al mismo tiempo tienen el arma de hierro y tienen el arado que va más profundo en el campo, oxigena mejor la tierra y da más cosechas, con lo cual permite expansión demográfica y de ahí las invasiones de los europeos. Mientras que
nuestros indígenas van a pie, no tienen caballo y no tienen hierro. Eso también va a determinar su manera, su relación, y tenemos que tener otra visión. Para los oyentes, cuando son arrastrados a un sentimiento por el discurso, pues no concedemos de igual manera nuestras opiniones, estando tristes que estando alegres, o amando o odiando, en lo cual solamente decimos procurar ocuparse los tratadistas de hoy. Sobre estas cosas, pues, se tratará en su momento y hablaremos de las pasiones. Si alguien está contento, recibe mejor las cosas que le dicen. Despertar alegría hace que la gente comprenda mejor. Entristecer trágicamente la imposibilidad de una esperanza achica y los argumentos caen un poco en el vacío, porque ¿qué me está diciendo si no hay salida? En cambio, el que dice hay salida y las haremos y dice algo, cambia. Por el discurso creen, cuando mostramos lo verdadero, a lo que parece o lo que parece tal, según lo que en cada caso parece persuasivo. Pero interesante que dicen, por el discurso creen. Y creen es pistis. Y ahí yo creo lo que el otro me dice, que además veo que es verdadero. Pero aunque todavía no vea bien la verdad de lo que me dice, lo acepto porque me lo dice, porque creo en él. Y eso es lo que voy a llamar analogía fidei. La analogía de la fe en el otro. No de un punto de vista teológico, de la fe, sino de la fe antropológica. Creo lo que me estás diciendo porque te creo que eres un hombre decente y que no mientes, porque lo he comprobado. Entonces, acepto lo que me dicen, no lo entiendo, lo vamos a seguir discutiendo, pero podemos partir. En cambio, al contrario, si yo sé que es un cínico en el sentido cotidiano, no de los griegos, o de Sloterdijk, entonces, a lo que me está diciendo, pues no lo creo, y digo, me está queriendo persuadir, vaya a saber para qué, así que no le acepto lo que me dice, mientras que lo compruebe mucho más y por la boca de otros, porque de este no me interesa. Entonces miren cómo Aristóteles está planteando el tema de la retórica. La retórica es algo muy interesante, puesto que los motivos de la credibilidad se dan por medio de lo persuasivo. Es evidente que sabe manejar estos argumentos el que sabe razonar lógicamente y el que es capaz de observar los caracteres y las virtudes, y en tercer lugar, el que puede observar lo que toca a las pasiones. Entonces, la credibilidad no es pura teoría. La credibilidad es una coherencia de la conducta del que habla. Entonces, credibilidad es justamente el punto de partida de la política. ¿Qué nos pasa? No creemos más. Las burocracias políticas representativas tienen descrédito. La gente no cree en ellos. Y entonces se ha fetichizado y ahora lo que hacen es arrinconarse en el ejercicio del poder. Y aunque el pueblo no crea, bueno, que no me importa ya. Yo domino todas las artimañas de un poder dominador. Tengo los medios de comunicación, tengo el ejército, como decía Hobbes. Hobbes dice muy claro, dice, un soberano no tiene que temer el pueblo si tiene un buen ejército. Lo dice Hobbes tan claro. Para él en la democracia era satánica. Así, reino de Satán. Porque el reino de Dios era la autoridad del soberano. Cuarto libro del Leviatán critica la democracia como el mal. Hobbes. Y ahí dice eso.
no se preocupe un reino si se levanta el pueblo, si tiene un buen ejército. Y entonces, si no lo tiene bueno, pues lo están armando para que cuando se levante, pues lo vuelven a su lugar, pero no por persuasión y por credibilidad, sino por miedo y por dominación. Y estamos en la esencia de la política, esta cuestión. Así sobre el significado de esta y de cómo se relacionan unas con otras, se ha dicho casi suficientemente, de que las cosas persuasivas por medio de la demostración o de la aparente demostración, igual que en la dialéctica se da la inducción, el silogismo y el falso silogismo, también aquí ocurre de modo semejante. Pues el paradigma o ejemplo es una inducción o entimema, que es un argumento sin tres. El argumento tiene premisa mayor, premisa menor y conclusión. El entimema pasa del principio a la conclusión, ¡pum!, rápido. El que habla no va a decir premisa mayor, premisa menor, conclusión. Enuncia un principio y saca una conclusión. Eso se llama entimema. Entonces, dice Aristóteles, el que habla públicamente habla con entimemas. Es un argumento corto. De ninguna otra cosa fuera de esto, de manera que es totalmente necesario que cualquier cosa sea demostrada o haciendo el silogismo razonado por inducción. Y es necesario que cada uno de ellos, entimemas o paradigmas, corresponda a cada uno de estos silogismos o inducción. Eso de un punto de vista teórico, pero de un punto de vista práctico es necesario entonces la complejidad del usar las palabras que el otro pueda entender, además de la coherencia de la persona que habla y el conocimiento del que recibe lo que yo hablo. ¿Ven? Entonces, de pronto, el tema lingüístico en la política se hace completamente en la línea de la pragmática, pero aún más compleja que la de Apple y Habermas, que son demasiado racionalistas. Estamos viendo que Aristóteles es menos racionalista que ellos porque entran las pasiones y en cambio eso es dejado completamente de lado en la teoría del discurso de Apple y Habermas. Claro que por algunas razones que se podrían justificar, pero no del todo. Bueno, esto es como una entradita a Aristóteles, que fue un grande de la filosofía griega y del cual hay que aprender para saber escoger lo que a nosotros nos interesa. La próximo miércoles, todos presentes, igual a un gran especialista, el mejor que hay en México, sobre el tema que vamos a tratar de la analogía, rompiendo un poco la univocidad de la analítica que se practica en general. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo también con Mauricio Beuchot. Y yo había dicho que le iba a pasar el libro para que lo miraran, pero ya no lo pasamos, pero lo vuelvo a llevar.